Bueno, en este video vamos a resolver una división de radicales. Para eso yo acá coloqué algunos de los pasos que vamos a seguir para poder realizar la división. En primer lugar, descomponer. La descomposición de los radicandos, yo la expliqué en el video de suma de radicales, ¿sí? Pero de todas formas podemos hacer un repaso. Vamos a agarrar, por ejemplo, el número 16. A mí me interesa descomponer únicamente los números que están dentro de la raíz, los que están fuera. Por ejemplo, el 1/9 y el 2/3 no hay problema, ¿sí? Lo de adentro sí. Entonces, por ejemplo, el número 16 lo vamos a descomponer utilizando factores primos, cualquiera de los factores primos que habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, ¿sí? ¿Y qué era un número primo? También como para recordar, era un número que se puede dividir únicamente en 1 y en sí mismo. El 2 tiene dos divisores, son 1 y 2. Lo mismo ocurre con cada uno de los que estamos nombrando acá, ¿sí? Bien, entonces al utilizar estos divisores, yo por ejemplo acá utilicé el 2 para ir descomponiendo este 16. Entonces voy dividiendo. 16 dividido 2 y así voy haciendo la división hasta que ya me quede en 1, ¿sí? Y luego expreso el divisor que haya utilizado, en este caso es 2, lo expresé elevado a la cuarta porque lo usamos 4 veces para la descomposición. ¿Bien? Ese era el procedimiento de descomposición y yo ya lo he colocado acá como 2 a la cuarta al 16. Ustedes dirán, ¿por qué el 2 no lo descompuse? Básicamente porque el 2 es un factor ya primo, entonces no se puede descomponer, queda directamente como 2. Lo mismo si tuviéramos 7, si tuviéramos algún número primo, se lo copia tal cual. ¿Bien? Entonces el paso de descomposición, ya estamos. Vamos a buscar ahora el índice común, ¿sí? Y para eso les voy a explicar una pequeña cosita. Vamos a hacer una acotación. Corremos acá. Bien. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de n elevado a la 7 dividido la raíz cúbica de n elevado a la quinta, ¿sí? Si yo tengo esas dos raíces, son raíces que tienen mismo índice, es cúbica, raíces cúbicas, ¿sí? Por lo tanto, valiéndome de la propiedad recíproca de la distributiva, yo puedo, en vez de distribuir como hago con la distributiva, separo, en la recíproca puedo juntar en una única raíz. Por eso es la propiedad recíproca de la distributiva, porque hago algo recíproco, junto en vez de separar, ¿sí? Entonces podría juntarlo porque estas raíces tienen mismo índice. Y luego adentro de esa raíz podría resolver la resta de exponentes correspondiente a la división de potencias de igual base, ¿sí? Y nos ha quedado de esta forma. ¿Bien? Es decir, que acá vamos a aplicar tanto la propiedad de la radicación recíproca de la distributiva, juntar dentro de una sola raíz, como propiedades de la potenciación al sumar o restar exponentes, dependiendo de si tenemos multiplicación o división, ¿sí? Esto es válido cuando el índice es el mismo. Vuelvo a ser reiterativa para hacer hincapié en ese detalle importante. El índice es el mismo, por eso pude juntar. Pero ¿qué ocurre en casos como este, donde el índice es distinto? Tenemos por un lado el 4 y por otro lado el 6, ¿sí? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, lo que vamos a estar haciendo es buscar el mínimo común múltiplo entre esos índices, ¿sí? Y una vez que lo encontremos, veamos cómo seguimos desarrollando. En principio, tenemos el número 4 y tenemos el número 6. Yo pienso, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre estos números? Hay varias formas de encontrarlo. Como estos números son pequeños, voy a recurrir a este procedimiento. Busco los múltiplos de 4. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, 4 por 5 es 20. Vamos con el 6. 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, 6 por 4 es 24, ¿sí? Acá hemos encontrado varios múltiplos, nosotros vamos a tomar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál fue el mínimo común múltiplo que se ha repetido en las descomposiciones? El número 12, ¿sí? Esta es una forma de encontrar entonces lo que llamamos, anotemos acá, mínimo, común múltiplo. Simplemente voy detallando cuáles son los múltiplos de cada uno de los números y luego seleccionamos aquel que es menor, ¿sí?
Bien, entonces encontramos que el mínimo común múltiplo en este caso va a ser el 12. Y ahora lo que yo hago es, borremos esto de acá, dividir ese mínimo común múltiplo en 4 para buscar el índice que por cuánto vamos a multiplicar acá, ¿sí? Entonces yo voy a dividir 12 en 4, eso va a estar de 3, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Para saber que acá vamos a multiplicar todos los exponentes y el índice por 3. Y acá hacemos lo mismo para el 6. Divido 12 en 6 y nos va a quedar de 2, ¿verdad? Nos va a quedar ahí 2. Quiere decir que acá vamos a multiplicar a todos los exponentes y el índice por 2. De esta forma, veamos el paso siguiente, cómo quedan las raíces ya con índice común. Bueno, entonces vemos acá en la pizarra cómo ya fui multiplicando. Entonces es importante recordar, encontramos el MCM, que nos había salido 12, ¿sí? Y vamos a ir multiplicando cada uno de los exponentes por la división. Habíamos dicho 12 dividido 4 está de 3 y 12 dividido 6 está de 2. Entonces esos números utilizo para multiplicar índices y exponentes, ¿verdad? Entonces decimos 3 por 4, 12, 2 por 1 del exponente del 2, 3, 2 por 3 es 6, 3 por 4, 12, 3 por 3, 9. Bien, y lo mismo hice con la otra raíz y nos ha quedado de esa forma. Ahora, el paso 3 es opcional, es decir, no es obligatorio, pero a mí me gusta trabajar subiendo, es decir, acomodando todos los denominadores como numerador para que luego la división sea un poco más simple de ver. Entonces vamos a decir, voy a bajar este menos un noveno y fíjense lo que quiero decirles. Entonces acá va a ser raíz de índice 12 y nos ha quedado entonces 2 a la tercera, m a la sexta, n a la 12. ¿Y qué va a pasar con i? ¿Cómo hago para subir o cambiar de posición un número? ¿Cómo hago para llevarlo al numerador o cambiarlo al denominador? ¿Qué habíamos dicho? Que se cambia de signo al exponente. Entonces decir todo esto sobre i elevado a la 9 es lo mismo que decir i elevado a la menos 9. De esta forma, ¿qué hice yo? Lo subí a nuestro numerador, ¿sí? Hagamos lo mismo entonces allá. Acá es dividido y vamos a decir entonces menos 2 tercios, ¿sí? Raíz de índice 12. Y acá vamos a subir también y vamos a decir 2 a la octava, m a la décima y n a la sexta. ¿Qué hago con el i? Entonces lo subo, pero tengo en cuenta de cambiarle el signo. Así no me altera, porque si no me altera el ejercicio, ¿sí? Cambio de signo y ya lo coloqué todo en el numerador. Es decir, ya hice el paso 3 que es opcional, como les digo. A mí me gusta llevar todo al numerador. Y de ahí sí vamos a ir al paso 4, que sería juntar, como habíamos visto en un principio en el ejemplo que les di, podemos ya juntar todo dentro de una única raíz de índice 12, porque ya hicimos la transformación de los índices. Bueno, lo que hice a continuación entonces fue lo que habíamos dicho anteriormente, juntar toda la división dentro de una única raíz ya de índice común 12, ¿verdad? Bien, en cuanto a los números que están afuera, fíjense que yo eso los opero normalmente. Los voy a dividir, me va a dar un sexto, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta parte? Con la propiedad de potenciación. Si es división, vamos a ir restando exponentes, ¿sí? Entonces vamos a decir, en cálculo auxiliar, para la base 2, ¿qué exponente le va a corresponder? Y bueno, tenemos 2 elevado a la tercera. A la tercera, como es división, voy a restarle el 8, porque ya tenemos 2 elevado a la 8. Eso nos va a dar menos 5, ¿sí? Es decir, acá va a quedar el 2 elevado a la menos 5. Y ese procedimiento de resta de exponentes lo voy a hacer con cada uno, ¿sí? El m está elevado a la 6, le voy a restar, al m le resto 10, y eso me da menos 4, ¿sí? Ojo con el signo de los exponentes, ha quedado negativo. Y eso vamos a hacer con cada uno de los números que tenemos ahí dentro de la raíz. Bueno, luego de hacer la resta correspondiente, acá tenemos los cálculos, acomodamos por último el resultado, simplificamos si se puede y acomodamos, ha quedado de esta forma.